Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 13º del tiempo ordinario, ciclo B. Comentemos las lecturas, comenzando por la primera. Hoy la primera lectura procede del libro de la Sabiduría. El autor de este libro, que fue escrito en el siglo I a.C., se dirige a los judíos que vivían en la diáspora, posiblemente en Alejandría, y que entrando en contacto con la cultura griega se reían de la fe de sus mayores. En el libro se les llama a estos judíos impíos. Para estos, el hombre es un ser para la muerte, por lo que lo único que queda es gozar del instante presente mientras dura la vida. El autor declara que están equivocados, pues Dios todo lo creó para que subsistiera. Capítulo 1, versículo 14. Es decir, no para la muerte, sino para la vida. Creó al hombre incorruptible, dice la lectura de hoy, capítulo 2, versículo 23. Lo creó a imagen de su propio ser, capítulo 2, versículo 23. Es decir, el libro tiene como tesis que Dios creó al hombre para la vida, no para la muerte. El libro de la Sabiduría, cuando habla de muerte, por ejemplo, Dios no ha hecho la muerte, capítulo 1, versículo 13, se refiere a la muerte espiritual. Obviamente todos vamos a morir, todos vamos a pasar esta vida a la próxima y el cuerpo se va a separar del alma. No se refiere a esa muerte, se refiere a la muerte espiritual, que es la pérdida de la vida en unión con Dios, la pérdida de la vida divina en nosotros, lo que llamamos gracia. Por eso, dice el libro, que por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los de su bando. Capítulo 2, versículo 24, la última línea de la lectura de hoy. Fue el pecado el que introdujo el veneno de muerte, capítulo 1, versículo 14, en la creación. La justicia, es decir, la santidad, es inmortal, capítulo 1, versículo 15. Los que se liberan de la esclavitud del pecado alcanzan la inmortalidad, porque la vida en unión con Dios continúa más allá de la muerte física por la que todos tenemos que pasar. Por eso, la muerte del justo es solo un sueño, como encontramos en el Evangelio de hoy. Los muertos espiritualmente mueren eternamente, porque luego de la muerte física quedan en un estado de separación definitiva de Dios. Pasemos a la segunda lectura. Segunda lectura de hoy, tomada nuevamente de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 8, nos dice en este pasaje hace referencia, quiero decir, a una colecta que San Pablo está llevando a cabo entre las iglesias de la gentilidad en favor de los cristianos que viven en Jerusalén. Y en este pasaje encontramos dos argumentos de San Pablo para convencer a los lectores a tomar parte en esta colecta. Primero, nos dice en el versículo 9 que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Cristo, siendo Dios, por quien y para quien todo fue hecho, como dice San Pablo en Colosenses 1:16, se despojó de todo, haciéndose humano, y luego entregando incluso todo lo humano
hasta morir en la cruz, como nos dice Pablo en Filipenses 2. Cristo dio y se dio por completo. De ese modo, nos enriqueció con su pobreza. Los cristianos estamos llamados a imitar a Cristo, no buscando como fin el tener y el ser más. Es decir, yendo frontalmente contra los criterios y valores del mundo, que nos dicen, no, tú tienes que tener más, tú tienes que ser más, tú tienes que poder más. ¿De eso es que se trata? No, Cristo nos invita. Si imitamos a Cristo, vamos a buscar no tener más y ser más, sino dar más y darnos más al prójimo. Así es el amor, que todo lo pone al servicio del bien de los demás. Así también han de manejarse los bienes materiales y el dinero. Fíjense que estamos aquí hablando en este pasaje de una colecta de dinero para ayudar a las necesidades de los cristianos de Jerusalén. El dinero y los bienes materiales tienen que someterse a estos criterios, al criterio del ejemplo de Cristo. No se trata de tener más, de buscar más, de tener más confort, más comodidades, más lujo, más cosas. Se trata de dar y darnos más con los bienes materiales, es decir, utilizarlos sobriamente, sabiamente, buscando con ellos servir y amar lo más posible, al máximo. No servirnos y amarnos nosotros, sino servir y amar a los demás, que fue lo que hizo Cristo. Por eso es que Cristo nos enriquece con su pobreza. Haciéndose pobre, nos hace ricos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hacernos pobres para enriquecer a los demás. Esta es la dinámica del amor. Por eso San Pablo se refiere a la colecta como una obra de caridad. Versículo 7. Aquí obra de caridad no quiere decir, bueno, hacer algo para que no me digan que yo no tengo caridad. Como decimos, ¿verdad? Coloquialmente, una obra de caridad, pues sí, alguito ahí para que por lo menos, tú sabes, dar cara. No. Obra de caridad quiere decir obra de amor, caritas. Una obra en la que se manifiesta que el amor de Dios está vivo y presente en nosotros. Eso es lo que significa una obra de caridad. Bien, ese es el primer criterio. El segundo criterio, el segundo argumento, mejor dicho, que expone Pablo en el pasaje para animar a los cristianos, a los gentiles a trabajar en esa colecta, a aportar a la colecta, dice en el versículo 13, se trata de igualar. Es decir, si vivimos realmente la comunión con Dios y entre nosotros, esta comunión tiene que incluir los bienes materiales y el dinero. No podemos excluir los bienes materiales y el dinero de la comunión. ¿Cómo va a ser? Es parte de la comunión. Es decir, excluirlos de la comunión quiere decir que nosotros con los bienes materiales y el dinero no vamos a amar, no estamos dispuestos a amar. Con otras cosas quizás sí, pero con el dinero no. Eso no tiene sentido. Eso es una locura. Así que se trata de que las carencias de los que pasan necesidad se remedien con la abundancia de los demás. Para que, como nos dice el versículo 15 en esa cita hermosa de Éxodo 16-18, al que recoja mucho no le sobre y al que recoja poco no le falte. Ese es el plan de Dios cuando no le da a todos por igual, porque Dios no nos da a todos lo mismo, ni en el mismo momento nos da a todos lo mismo. Nos da en distintos momentos distintas cosas, distinta salud, distintas relaciones, distintos bienes materiales, distinto dinero, a todos diferentes. ¿Cuál es el plan de Dios cuando no da a todos por igual? Llevarnos a manifestar nuestro amor a los hermanos, a los demás, viviendo la comunión de bienes, para que, como dice San Pablo, se iguale la necesidad de unos, se remedie con la abundancia de otros. Cuando nosotros tenemos necesidad, la abundancia de otros nos remedia. Y cuando nosotros tenemos abundancia, remediamos la necesidad de otros. Esto, por supuesto, con el dinero y los bienes materiales, pero no solamente con el dinero y los bienes materiales. Con nuestras capacidades, talentos, relaciones, nuestro tiempo, todo está sujeto a esta ley. Se trata de igualar. Bien, pasemos al Evangelio. Nuevamente encontramos un relato de Marcos, porque estamos en el ciclo B.
esta vez tomado del capítulo 5. El pasaje se refiere, del Evangelio de hoy, al igual que en el domingo pasado, a la fe en Jesús. Ese es el tema central también, igual que el domingo pasado, del Evangelio de hoy. Dice Jesús, luego de curar a la mujer cuyas hemorragias no se detenían, tu fe te ha salvado. Versículo 34. Y al angustiado Jairo, basta que tengas fe. Versículo 36. El domingo pasado Jesús mostraba su señorío sobre la creación y sobre el mal, simbolizado por el mar. Hoy se nos presenta como Señor de la vida, capaz de vencer el límite infranqueable que impone a los seres humanos la muerte física, pero sobre todo capaz de quitar el pecado, causante de la muerte espiritual, como nos dice la primera lectura de hoy. Jairo es jefe de la sinagoga de Cafarnaúm. Este dato se ofrece 4 veces en el relato de hoy. Luego debe ser importante. Está en los versículos 22, 35, 36 y 38. Es un dato, por tanto, que el relato quiere resaltar. Jairo pertenece, por tanto, a la clase dirigente judía, una persona importante y respetada. La grave enfermedad de su hija hace que vaya a buscar personalmente a Jesús, mezclándose con la multitud. Su hija enferma, que luego muere, representa al pueblo judío. La mujer que padece flujos de sangre se encuentra en el lado opuesto de la escala social. Es completamente marginada. Primero, porque es mujer. Segundo, porque está enferma y la enfermedad en la mentalidad judía era consecuencia del pecado. Tercero, porque para el judío la sangre era la vida. Y esta mujer quedaba impura legalmente al derramar sangre y llevaba 12 años en esa situación, como nos dice el versículo 25. Así que esta pobre mujer, considerada impura y excluida de la comunidad, no podía acercarse a nadie y mucho menos tocar a nadie. La mujer representa a los gentiles excluidos del pueblo de Dios. La hija de Jairo es también mujer y al morir, como sucede en el relato, no se le podía tocar sin quedar impuro. No se podía tocar una mujer impura por derramamiento de sangre, ni un cadáver, porque se contraía impureza legal. Sin embargo, Jesús se deja tocar por la primera mujer, por la que padece flujos de sangre, y toca a la segunda, a la hija de Jairo, una vez muerta, tomándola de la mano para resucitarla. Jairo y la mujer están rodeados de gente incapaz de solucionarles su problema. Necesitan vida. Están siendo carcomidos por la muerte. Están siendo tragados por la muerte. Y la solución a su problema es tener vida. Pero ninguna de las personas que los rodean pueden resolver ese problema. Solo Dios puede dar vida. Los que lloran y tocan la flauta, los parientes y amigos de Jairo, no pueden hacer nada por su hija enferma, y mucho menos cuando muere. Por eso leemos en el versículo 35, ¿para qué molestar más al maestro? Pues si ya se murió. Los médicos, a los que ha acudido por 12 años la hemorroísa, solo habían conseguido que se pusiese peor y que gastara toda su fortuna, como nos dice el versículo 26. El número 12, 12 años de la niña, 12 años la mujer padeciendo flujos de sangre, significa elección. Representan al pueblo judío, pueblo elegido. En ambos casos, la única posibilidad de curación, salvación, se encuentra no en la ley, es decir, no en lo que el ser humano puede hacer, sino en la fe en Jesús, en lo que Dios puede hacer cuando tenemos fe en Él. Echarse a los pies
es signo de adoración. Jairo se postra para hacer su petición, dice el versículo 22. La hemorroísa también se postra para confesar que fue ella quien tocó el manto de Jesús, versículo 33. Son manifestaciones de su fe en Jesús. Jesús, que conoce la curación obrada en la mujer, quiere que ella lo confiese. ¿Para qué? Para que obtenga la salvación y la paz, el shalom. Así nos dice el versículo 34. Jesús no quiere que ella tenga solamente la curación física, que es algo secundario. Jesús quiere que ella alcance la salvación y la paz. Y quiere quitar de ella el temor y la vergüenza por haber hecho algo contrario a la ley, que como sabemos y ya hemos dicho, prohibía que esta mujer se acercara y mucho menos tocara a nadie. Y también lo mismo pasa con la fe de Jairo. Jesús quiere fortalecer la fe de Jairo antes de que reciba la noticia de la muerte de su hija enferma. Jesús solo permite que estén para la resurrección junto al padre y la madre de la niña 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Versículo 37. Son los mismos discípulos que presencian la transfiguración y los mismos discípulos que están cerca de Jesús en el huerto en Getsemaní antes de que Jesús sea aprehendido y padezca su pasión y muerte. Jesús se refiere a la muerte de la niña como dormición. Dice en el versículo 39, está dormida. Jesús dice lo mismo de Lázaro, recordemos, antes de resucitarlo. Juan capítulo 11, versículo 11. El sueño no es un eufemismo con el que se designa la muerte. Según lo explicado al comentar la primera lectura, la muerte eterna es la eterna separación de Dios. La muerte no es la muerte física, recordemos, es la muerte eterna, es la muerte espiritual, que es la eterna separación de Dios. La muerte física es solo un dormir para despertar, para seguir viviendo en unión con Dios y alcanzar la resurrección del cuerpo. De ahí que los primeros cristianos, para referirse al lugar donde enterraban a los muertos, no usaran la palabra necrópolis, que es la que en griego significa ciudad de los muertos, sino que usaban la palabra cementerio, que es la que usamos hoy. Cementerio en griego significa dormitorio. En el versículo 42 leemos, la niña se levantó inmediatamente. El verbo utilizado aquí, levantó, es idéntico al que indica la resurrección de los muertos, significado muy conocido por Marcos, que nos dice en el capítulo 12, versículo 26, los muertos resucitan. Y en el versículo 6 del capítulo 16, Jesús de Nazaret ha resucitado. Es el mismo verbo el que aparece aquí para decir que la niña se levanta. Versículo 43, Jesús pide que no se entere nadie. El signo sería mal interpretado y Jesús sería tomado como un salvador terreno, como sucede, por ejemplo, luego de la multiplicación de los panes y los peces. En Juan 6:15, se lo quieren llevar para proclamarlo rey. Entonces Jesús no quiere que esto suceda, por eso es necesario guardar silencio, lo que se conoce como el secreto mesiánico. Es necesario ese secreto mesiánico hasta después de la resurrección de Jesús, hasta que Jesús recorra el camino de la pasión en el que manifiesta su verdadero mesianismo. Finalmente Jesús pide, versículo 43, que le den de comer a la niña. Ante la preocupación por la enfermedad y la muerte de la niña, que requirió toda la atención y las energías de los padres, ahora que está viva, es necesario preocuparse de alimentarla. Un detalle práctico y lógico, pero que también apunta a la nueva vida de la que la resurrección de la niña es un símbolo. La verdadera vida, la vida en unión con Dios, requiere ser alimentada. Jesús, quien dijo, yo soy la vida, Juan 14:6,
y el que me come vivirá por mí, Juan 6:57, es el alimento de la nueva vida, vida que perece si no lo comemos. Y a Jesús, palabra encarnada, lo encontramos en las Escrituras y en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía. Ahí tenemos que acudir. Ahí tenemos que buscarlo para comerlo, para nutrirnos y alimentarnos de él, nutriendo de esa manera la vida divina en nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.